Yo creo que no solamente el gobierno tiene que entender la complejidad, que yo creo que está lejos de entenderla porque esa complejidad no se entiende desde Bogotá. Ese trabajo hay que hacerlo con los territorios, hay que hacerlo con los líderes en las comunidades, que ese es un reto enorme de esta negociación o de este intento de paz total, sino que la sociedad toda tiene que entender lo que significa para la vida humana de tantas poblaciones la persistencia de estos grupos armados para que pueda tener legitimidad este intento que se está haciendo. No es muy fácil, como oigo yo en mi casa, pues cómo se les ocurre negociar con esos narcotraficantes y con esos delincuentes, uno sentado pues allí en mi poblado. Ninguno de nosotros está sufriendo la opresión y el constreñimiento de la vida que viven las comunidades que viven sometidas por estos grupos y que tienen que vivir pues al servicio de ellos realmente, de unos grupos delincuenciales y de unos grupos armados. Entonces yo sí creo que el mapa y la implicación en la vida humana, económica y política y social es importante para arrancar la negociación y es necesaria para darle legitimidad y que la sociedad toda entienda por qué, como dice Marta, es una obligación del gobierno eliminar todos los elementos que perturban la vida y los bienes de los seres humanos. Con dos cosas muy complicadas. La primera es que estos grupos son moleculares, como decía un compañero nuestro, analista político, y nosotros somos vertebrados. Cada semana se reconfigura, porque no es un grupo, no son las FARC, que es estructural, no es el ELN, que es federado, eso es un holding que se mueve según los requerimientos y las necesidades y las ofertas. Entonces es muy difícil realmente comprender esa realidad. Lo segundo, y que tiene que ver con la legitimidad de estos grupos en los territorios, es que garantizan seguridad, garantizan empleo y garantizan circulante. ¿El gobierno tiene claro eso? ¿Cuánta gente queda descolgada de un empleo, de una seguridad? Los barrios de esta ciudad y los pueblos de Antioquia, todos dependen de la seguridad de los grupos armados, del empleo de los grupos armados y del circulante de los grupos armados. El gobierno nacional no sabe, no ha hecho el esfuerzo de reconocer la incidencia de esta economía, en lo que llamamos nuestra propia economía. Muchos de los ganancias que nosotros nos apuntamos vienen realmente del narcotráfico y de un montón de negocios ilegales que no solamente es la minería y el narcotráfico son los grandes negocios o los negocios más visibles, pero si uno suma lo que significa el gota a gota y los impuestos, aquí hay estudios, Humberto, que dicen que hay casas en un barrio que pueden pagar hasta 5 impuestos. Y eso lo que genera es una economía subterránea enorme que sostiene una enorme población. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se suplanta eso? Esa es una pregunta.